Buenos días, bienvenidos al satsang. Hoy vamos a hablar sobre Jesús en el yoga. Y pues me basé en el libro de Paramahansa Yogananda. Él es un iluminado de la India, nació en 1895 en una familia muy devota y su nivel espiritual estaba más arriba de lo común. Vivió desde los 17 años por 10 años en la ermita con su maestro, quien le reveló que él era el indicado para enseñar la ciencia antigua de Kriya Yoga en Occidente y en el mundo entero. ¿Qué es Kriya Yoga? Kriya Yoga se basa en la meditación, pranayama y la armonía con el gurú. Con el gurú o con el maestro. Entonces, como decía Nirmala en el satsang pasado, Dios se vale de seres iluminados cuando las virtudes bajan y la maldad sube. Entonces Él se manifiesta en forma de ser humano, entonces se vale de los seres que tienen la mente calma, iluminada. Uno de ellos es Jesús. Entonces, Buda, ¿qué hizo? Antes de Jesús estuvo Buda y él vino y recuperó el efecto compasivo de la teoría árida y de los rituales mecánicos. Y Jesús vino a mostrar la misericordia y la compasión de Dios. Que entendamos cuál es nuestro origen. Nosotros tenemos origen en la misma fuente. Entonces Él vino y se hizo hombre y vivió como hombre para que nosotros aprendiéramos a vivir como dioses. Entonces, no es que, ay, sí, yo creo en Jesús y me salvé. No. El trabajo es individual. El trabajo es con uno mismo. Es vivir como hizo Jesús. O sea, Él dio ejemplo de vida. Y eso es lo que tenemos que hacer todos. Por medio de la meditación, nosotros los yogis decimos que la mente o chitta se calma los remolinos, que es la fuente del deseo. Entonces, yo también creía que Jesucristo era porque fue crucificado. No. Jesús era el nombre que Él recibió cuando nació y Cristo es un nombre honorífico porque Él sí realizó la conciencia crística. ¿Qué es la conciencia crística? Es esa conexión del ser individual con el Supremo. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que desarrollar, la conciencia crística. Entonces Él vino a mostrarnos el camino para volver a Dios y ese es lo que Dios siempre hace con nosotros, nos cuida de que todos regresemos a Él. La conciencia crística es omnipresente. Cuando nosotros nos unimos al Creador nos damos cuenta que todos somos uno. Entonces, ¿cuál es el verdadero egoísmo? Procurar que el otro esté bien. Ese es el verdadero egoísmo, porque el otro soy yo. Es muy importante desarrollar eso. La totalidad de la creación es una exteriorización del espíritu, es omnipresente. Entonces Jesús dijo, yo y el Padre somos uno. Yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Y así decía el Padre Calle, cuando yo iba por allá a la ceja, a la misa, decía, no sabe rezar, no tiene que aprender nada. Diga, yo soy uno con mi Padre y mi Padre es uno conmigo, ya, no tienen que rezar más. Si usted pronunciando eso y meditando en el nombre de Dios, purifica su mente. ¿Por qué tenemos que purificar la mente? Porque como es la fuente de los deseos, cuando yo la calmo, permite la conexión con mi ser interior y mi ser interior se conecta con el Creador. Un ser crístico es quien se conecta con la conciencia crística. Entonces, la realización crística es una expansión del interior. Cuando hablamos del desierto, el verdadero desierto es el silencio. Cuando yo entro en silencio, entonces ese silencio supremo, sin pensamientos, me conecta con mi ser individual y el supremo. Entonces ese es el desierto. Entonces todo lo que Jesús hablaba eran metáforas o con parábolas. Porque no todo el mundo estaba preparado para recibir la enseñanza o el secreto. Le preguntaron a Jesús, ¿usted por qué siempre habla en parábolas? Dice, porque un apóstol. Entonces le dijo, solo ustedes son los que están viviendo una vida espiritual y están, o sea, les permite transmitir
la enseñanza como tal. Quienes no están preparados tienen oídos pero no oyen. Entonces, por eso las parábolas son válidas hasta el sol de hoy. O sea, eso se sigue aplicando a esta vida. Entonces, ¿cuál es la segunda venida de Cristo? Esa es la segunda venida de Cristo. Que Cristo nazca, o la conciencia crística nazca en cada uno. Entonces, los que están esperando a ver a Jesús así, es acá, es adentro. Los Reyes Magos de Oriente que vinieron a visitar a Jesús son unos sabios de la India, y él de los 14 a los 30 años devolvió esa visita. En esa etapa de la vida, en la Sagrada Biblia no hay ninguna connotación. Pero en el Tíbet, en un ministerio, se encuentran documentos que hacen referencia a San Isa, proveniente de Israel, a quien se le hallaba manifestada el alma del universo y que permaneció desde los 14 hasta los 28 años en la India y en las zonas de la cordillera del Himalaya, y con el medio de sabios él dio su mensaje. Y después también hablan de que se volvió a su país y que lo crucificaron. Entonces por eso se relaciona que ese momento en que no aparecen datos de él en la Biblia, él estuvo en la India. Jesús es oriental y nosotros lo occidentalizamos, pero demasiado, es tanto que yo a veces ni creo que es del oriente. Creo que es paisa. Creo que es paisa. Entonces, ¿cuál es la gran verdad? La gran verdad. ¿Cuál es la gran verdad? El único propósito de la vida es la búsqueda de Dios. Esa es la gran verdad. Entonces Jesús habla de ilusión, que en yoga decimos maya, y de iluminación, no habla de pecado ni de arrepentimiento. Entonces las cosas se van tergiversando. Entonces es muy importante. La religión es creencia. Yoga nos da una herramienta para que vivamos y sintamos a Dios en nuestro corazón. Entonces, yo por eso amo mucho el yoga, porque es una herramienta que me ha servido mucho y que de verdad uno experimenta ese néctar de la vida. O sea, es un néctar infinito que uno cuando ya lo experimenta, aunque sea por un segundo, si ustedes se sientan a meditar 20 minutos y por un segundo todo ese chispazo, vale. Todos somos hijos de Dios. ¿Cuándo nace la controversia? La controversia nace por los prejuicios. Y los prejuicios nacen de la ignorancia. ¿Y qué es la ignorancia? Es cuando yo creo que yo soy un ser individual y que llego hasta aquí. Esa es la ignorancia. Entonces, dice muy bonito, identifícate no con el fanatismo disimulado bajo el disfraz de la sabiduría, sino con la conciencia crística. Y eso hay que tener mucho cuidado, porque cuando uno empieza a leer y a estudiar y no tiene a un gurú, que es muy importante, uno se puede disfrazar la sabiduría y se puede ir desviando del camino. Identifícate con el amor universal que se expresa al servir a los demás, material y espiritualmente. Así conocerás a Jesús y te darás cuenta que todos somos parte de la misma familia y que todos los hijos somos hijos del único Dios. Entonces, ¿cómo llegamos a la conciencia crística? El Espíritu Santo es el sagrado poder vibratorio invisible de Dios, que es el mismo Om, que es el creador, y es el mismo Amén, es una energía creadora, y que sostiene el universo. La palabra es la vibración cósmica e inteligente, el Om es la vibración cósmica y libera de todo sufrimiento. Entonces se dice que cuando nosotros meditamos profundamente en Om, o en la palabra de Dios, y meditamos en su significado, eso nos libera. Nos quita los deseos y colma los deseos del corazón. ¿Qué es la creación? Es la diversificación de la actividad vibratoria y creativa del espíritu. Palabra significa vibración inteligente. Entonces cuando hablan en la Biblia de la palabra, uno se va a lo físico, ¿no? La palabra es vibración inteligente, que fue lo que creó. Es el mismo Espíritu Santo, el mismo Om o el mismo Amén. En Om crea todas las cosas y lo disuelve en el océano de Dios para crearla nuevamente. Este es el proceso continuo de renovación de la vida. Entonces, ¿qué pasó en Jesús? Se manifestó la creación crística. Entonces, en todo se puede manifestar. Lo que pasa es que no todos estamos
preparados o como un diamante para recibirla y reflejarla, pero todos nos podemos preparar por medio de la meditación y las herramientas que nos da yoga. Yoga dice que para llegar al pensamiento y a la meditación debemos de mantener un cuerpo en buen estado, porque cuando uno está enfermo no quiere sino aliviarse. Entonces nos dicen nuestros maestros que debemos de practicar asanas, que es el ejercicio adecuado, pranayama, que es la respiración adecuada y recarga nuestra batería, la relajación adecuada, y ya practica uno de esos tres, cuando uno viene a las clases de Atman Yoga, que son muy completas, ya llega a tener conciencia y le da una alimentación adecuada, eso es Ayurveda. Y ya con eso ya usted entra en pensamiento positivo y meditación. Entonces es muy importante la meditación para desarrollar ese testigo silencioso, que es el que me lleva a mí a tener el pensamiento positivo y entrar en meditación. Nuestro Creador jamás se encuentra a una distancia mayor que la de un pensamiento amoroso, hermoso. ¿Qué es ser hijo de Dios? Es desarrollar la conciencia crística. Entonces todos somos hijos de Dios, pero hay que desarrollar la conciencia crística para poder vivirla. La ciencia yógica de la realización divina erradica la causa de todos los males, la ignorancia. Esa es la causa de todos los males. Cuando nos afianzamos en la realización divina, trascendemos la ilusión y la conciencia mortal se eleva hasta alcanzar una conciencia crística. Entonces, por medio de la meditación, nosotros purificamos la mente y podemos ser reflejo de la luz divina. Es muy bonito. El verdadero desierto donde ningún pensamiento mortal, deseo humano o inquietud puede importarnos se encuentra al trascender la mente sensorial, la mente subconsciente y la mente supraconsciente, es decir, alcanzar la conciencia cósmica del espíritu. Entonces cuando uno medita, uno a veces dice, pero es que no siento como el avance, como que no, es que es sutil. Dicen nuestros maestros que la meditación es como cuando uno lleva una bolita por la ladera de una montaña y todos los días usted medita y vaya a subir un poquito. Eso sí, el día que usted no medita se rueda, no vuelva a dejar de meditar, porque ahí sí siente uno siente cuando uno lo hace diario, uno le parece normal, pero si usted lo dejó de hacer un día, usted siente que no se desanime, porque eso también es para coger impulso, vuelve y arranca, pero ojalá sea muy constante en la meditación. La luz de Dios resplandece en todos por igual, pero a causa de la ignorancia no todos la reciben ni la reflejan del mismo modo. Todos podemos ser como Cristo, despejando la conciencia con una vida moral y espiritual mediante la purificación de la meditación hasta alcanzar la perfección inmortal del alma. Muy importante la vida moral, porque pues en los Yoga Sutras de Patanjali nos enseñan a nosotros a ser cada día mejor haciendo un trabajo silencioso, llamémoslo así, no lo compliquemos. Ser hijo de Dios es recibir de la luz de Dios y tomar conciencia de que ya nos han dado el estado de bienaventuranza desde el momento mismo en que fuimos creados. ¿Cuándo comienza el camino hacia la liberación? Cuando Dios despierta nuestra devoción y anclamos en Él nuestros pensamientos. La sola mención del nombre de Dios enciende en el alma la llama del amor vivo de Dios. Entonces también es muy importante esa intención de yo querer conocer a Dios, porque cuando yo tengo esa intención y esas ganas de conocerlo, llega el maestro. Dicen nuestros maestros y es verdad, pues yo lo he comprobado. Al cantar el Om de forma reiterada y meditar en su significado, los obstáculos desaparecen y la conciencia se dirige hacia el interior. Todo ser humano con los métodos de la meditación puede purificar su mente y convertirse en una mentalidad diamantina, apta para recibir y reflejar la luz de Dios. Mediante el contacto con Dios en la meditación, los deseos del corazón se ven colmados. El verdadero desierto es trascender la mente sensorial. Entonces los yogis conocemos los centros energéticos, que son 7. San Juan también los conocía. San Juan hablaba y los describió como los 7 sellos, las 7 estrellas, las 7 iglesias, con sus 7 ángeles y 7 candelabros. Entonces en yoga decimos que despertar los centros es un hecho natural. Nosotros tenemos cuerpo físico, cuerpo energético y el cuerpo causal, que es el que permea los dos cuerpos. El cuerpo físico recibe la energía del cuerpo astral y este recibe sus poderes del cuerpo causal.
Los tres cuerpos trabajan como uno solo debido a la ligazón entre la fuerza vital y la conciencia. Cuando el alma adopta las limitaciones y se identifica con los sentidos, se convierte en un pseudo-alma. ¿Qué es el pseudo-alma? El ego. La atención se dirige a las corrientes vitales y la conciencia. Por medio del autodominio, al meditar y la devoción, la atención se concentra firmemente en el centro de la percepción divina, situado en el entreseno. La conciencia invierte su orientación y al retirarse de los sentidos revelan la luz del ojo espiritual. Entonces en yoga decimos que la espalda la debemos de mantener recta, porque lo que nosotros estamos buscando es desbloquear todos los centros energéticos para poder despertar esa energía que se eleva para la conexión del ser individual con el Supremo. Cuando nosotros tenemos la espalda así corva, hay pinzamiento de nervios y se bloquea la fluidez de la energía y de la fuerza vital, queda atrapada. Es muy importante que si usted no tiene una buena postura, haga yoga. Eso ayuda mucho. A mí me pasaba, a mí me decía mi mamá, enderezas, y yo volví. Es falta de fuerza en la espalda y si es natural, y se vuelve natural cuando uno practica yoga. Entonces, ¿cómo despertamos la conciencia crística? Por medio de la meditación, muy bien. ¿Cuál es la autopista para llegar a Dios pues que nosotros utilizamos? La espina dorsal. Esa es la autopista. ¿Cuál es la verdadera religión? Mora en nuestro interior. Entonces, Jesús nació en una cueva. ¿Cuál es la cueva? La cueva es la quietud del ojo espiritual. Y eso lo logramos con la meditación. Entonces, experimentando en la meditación el Om, que es el sonido celestial, podemos seguir la luz cósmica. Entonces, miren, el Espíritu, cuando bautizaron a Jesús, Él salió del agua y los cielos se abrieron y vio descender el Espíritu Santo en forma de una paloma. Pero la paloma es el ojo espiritual, que el devoto lo ve en el centro crístico, que es el entreseno. La estrella, que siempre vemos en el pesebre, es el portal que conduce a la conciencia cósmica del espíritu. Es este. Entonces el pico de la paloma te está indicando que ese es el pasaje secreto hacia la conciencia cósmica. Entonces no nos quedemos en la paloma, miremos el significado. Jesús sintió su cuerpo como uno con la creación. Entonces dice, las verdades fundamentales relacionadas con el cielo y el reino de Dios solo pueden captarse mediante la intuición, y la intuición la despertamos con la meditación. Entonces, ¿cuál es el segundo nacimiento espiritual del despertar intuitivo del alma? El nuevo nacimiento se adquiere por medio de la meditación en la conciencia cósmica. Entonces esa es la meta, que mi ser individual se una a la conciencia cósmica. Así podremos contemplar los reinos de Dios, causal y astral de Dios. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Intentamos liberarnos de lo material, no quiere decir que no lo pueden tener, sino con desapego. Nosotros somos hijos de Dios, como dice mi compañera, no somos los dueños del mundo, Israel, sí, pero somos los hijos del dueño. Entonces no es que uno tenga que entrar en una pobreza física, no, podemos ser reyes acá, pero con desapego. Entonces, nosotros estamos trabajando, intentar liberarnos de lo material para dejar de vagabundear como un hijo pródigo a través de la reencarnación. Ah, ya ven cuál es el hijo pródigo, nosotros que andamos de reencarnación en reencarnación por no querer la conexión. Entonces, ¿cuál es la herencia espiritual que tenemos de nacimiento? Es eso, es la bienaventuranza, el derecho a estar con Dios y estar recordando. Y somos muy tercos, ¿por qué? Porque nosotros día a día tenemos una muestra de que existe algo, pues llamémoslo divino, pues, o sea, algo que uno solamente cuando lo siente puede, ni decir se puede. Nosotros en yoga decimos que es tan grande esa presencia que no podemos describirla con una sola palabra y tenemos
Sat, Chit, Ananda, existencia, conocimiento y bienaventuranza absoluta. Entonces, ¿por qué somos tercos? Porque nosotros cuando entramos en el sueño, o nos dormimos, es una desconexión con lo material y entramos en el mundo astral. Entonces nos convertimos en ángeles. Cuando llega el día, volvemos a ser diablitos, se nos olvida todo. Entonces, ¿cuál es la meta? Volver a ser ángeles de día también. Entonces esa es la meta y para eso practicamos Hatha Yoga. Yoga integral es muy importante porque nos desarrolla todas las partes de las cuales estamos compuestos. Tenemos cabeza, corazón y manos. Entonces nos recomiendan hacer Karma Yoga, que es servicio desinteresado, sin esperar nada a cambio y ofrecerlo. Se nos abre el corazón, nos volvemos amorosos y podemos practicar Bhakti Yoga o el yoga del amor. Recuerden que cuando uno quiere conocer a Dios, Dios le despierta a uno la devoción. Entonces cuando uno hace Bhakti Yoga o el yoga del amor o se vuelve muy amoroso, se calma la mente. Entonces podemos practicar Raja Yoga o yoga de la meditación. Y ya practicando todo eso nos ponemos más interesados en leer o aprender de los sabios. Y no solamente se queda en conocimiento, sino que como lo practicamos se vuelve sabiduría. El sueño es un pequeño recuerdo de lo que se encuentra más allá del estado del sueño, el estado del alma. El sueño es un contacto subconsciente con el alma. En la noche se sumerge en el subconsciente y se convierte en un ángel. Por medio de la técnica de Kriya Yoga puede volverse un ángel durante el día. Al igual que Cristo y los grandes maestros, entonces habremos nacido de nuevo, cuando seamos ángeles de día también. Nosotros nacemos físicamente de los padres, pero nacemos espiritualmente de un maestro o de un gurú. Cuando uno tiene un maestro que practica y que tiene la conciencia muy elevada, eso nos expande a nosotros también la conciencia. Todos los que hemos estado a pie de un maestro hemos sentido esa expansión. Con la relajación se expande el prana, muy importante. Y con la meditación más profunda el cuerpo astral se expande y supera los límites del cuerpo físico, pues se unifica con la energía cósmica. El hombre, hecho imagen y semejanza de Dios, está compuesto de su luz. Entonces, muy importante estas pequeñas preguntitas para que se la hagan cada uno. ¿Cómo estamos empleando los preciosos momentos de tu presente encarnación? Recuerda siempre, tú eres el cuerpo, tú no eres el cuerpo, eres espíritu de Dios. Entonces, mantener eso presente para poder hacer siempre una vida virtuosa. Practica siempre la presencia de Dios. Comulga conscientemente con Dios. Y así encontrarás la dichosa calma que mora en el alma. Allí.